En esta oportunidad les voy a hablar de optimización. Optimización en cálculo significa determinar los máximos o los mínimos de una función dada. Para poder determinar los máximos o los mínimos de una función dada, debemos calcular la primera derivada, igualarla a cero. Al igualarla a cero, determinamos los puntos críticos de esa función. Luego estos valores los reemplazo en la segunda derivada. Si al reemplazar estos valores en la segunda derivada nos da mayor que cero, nos dice que tenemos un mínimo. Y si al reemplazarlos en la segunda derivada nos dice que es menor que cero, ahí tenemos un máximo. Pero la optimización pues también tiene aplicaciones directas en la vida diaria. Por ejemplo, en la economía, en la administración podemos hablar de minimizar los costos o maximizar los ingresos de una compañía. De esa manera también se podrían maximizar las utilidades. Pero en una situación más cercana nos presentan este problema. Si les ofrecen una rebanada de pizza circular y este pedazo será de un perímetro de 60 centímetros, ¿qué diámetro debe tener esta para que los compensemos o los compensen con la rebanada más grande? Bueno, nos van a dar una pizza, nos dicen que tiene 60 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿qué diámetro debe tener para que me toque la tajada más grande? Entonces, primero que todo vamos a definir las variables. Las variables en los problemas siempre van a ser las preguntas. La pregunta fundamental aquí es, ¿cuál es el diámetro que debe tener? Entonces podríamos comenzar por ahí. Entonces el diámetro lo podemos definir como 2 veces el radio. Y en esa misma medida podemos decir que el radio es igual a la mitad del diámetro. De manera continua debemos mirar qué hacer con este perímetro. Para determinar el perímetro miro mi tajada de pizza, que en este caso es con sabor a pepperoni. ¿Qué tenemos? Que esto mide R, que es el radio de la pizza completa. Esto también mide R. Y este pedazo de aquí, que corresponde a un arco de circunferencia, que sería S. Entonces, nuestro perímetro sería igual a la suma de este radio más este radio, o sea, 2 radios, más el largo de la circunferencia. Esto sería igual. 2 radios hacen un diámetro y el arco de circunferencia es igual al ángulo multiplicado por el radio. Nos dicen que el perímetro vale 60. O sea que 60 va a ser igual al diámetro más el ángulo multiplicado por el radio, pero el radio es la mitad del diámetro. Entonces, de este despeje, de esta ecuación, yo puedo despejar teta. Voy a despejar teta porque la idea es expresar todas las variables de la función en función del diámetro. Entonces aquí tendríamos que teta por d sobre 2, teta por d sobre 2, sería igual a los 60 centímetros que tiene el perímetro menos el diámetro. Entonces de aquí se puede deducir que teta, que es el ángulo, es igual este 2 multiplicado por 60 menos d, 2 por 60 menos d, dividido por el diámetro. Entonces de esta manera tenemos definido teta, que es la otra variable. Entonces ya tenemos todas las variables definidas. Ahora debemos plantear una ecuación que solucione el problema. ¿Cómo determinar la rebanada más grande? Aquí solo nos queda una opción, que es determinar el área y buscar maximizar ese valor. Entonces tendríamos el área del sector circular. El área del sector circular es igual al ángulo multiplicado por el radio al cuadrado dividido 2. Este ángulo ya lo tenemos despejado aquí, es 2 veces 60 menos d dividido entre d multiplicado por el radio al cuadrado. Este 2 también divide acá. Entonces el radio sabemos que es el diámetro dividido 2
al cuadrado. Entonces, aquí podemos simplificar, por ejemplo, este 2 con este 2. Entonces tenemos que el área del sector circular sería igual a 60 menos d sobre d por el diámetro al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, o sea 4. Entonces ahí tendríamos la ecuación del área, que simplificándola un poco nos daría igual. Podríamos simplificar este d con este d y nos quedaría 60 menos d por d sobre 4. O sea que tendríamos a 60 dividido 4, que nos daría 15 por d menos d por d al cuadrado sobre 4. Entonces esta sería la ecuación que debemos derivar, encontrar los valores que necesitamos para determinar el valor máximo. Entonces tendríamos la derivada del sector circular. Entonces la derivada sería 15, la derivada de 15 por d, que sería 15, menos la derivada de d al cuadrado, que sería 2d dividido entre 4. Lo igualamos a 0 para determinar los valores críticos y nos queda que d sería igual a 4 por 15, que daría 60, dividido 2 nos daría 30. O sea que nuestro valor crítico sería 30 centímetros. Entonces voy a calcular la segunda derivada para saber si lo que encontramos corresponde al valor máximo. ¿Qué debemos esperar? Que la derivada sea negativa. Entonces esto va a ser igual a la derivada de 15, que es 0, menos la derivada de 2d, que es 2, sobre 4, y esto nos da menos 1/2, que es menor que 0. Esto quiere decir que la segunda derivada, evaluada en 30 centímetros, es menor que 0. Esto nos define que en el punto donde el diámetro vale 30 centímetros, nuestra función sería un máximo. De esta manera encontraríamos la rebanada de pizza más grande.